Durante el comienzo del Mundial, durante toda esta fiebre mundialista que se estaba viviendo en todo el planeta, en la Argentina de una manera muy particular, porque somos muy futboleros, se conoció una noticia, ¿no? Una noticia muy dolorosa que tiene que ver con el fallecimiento de Eve de Bonafini. Sí, justo el Día de la Soberanía Nacional, que bueno, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recalcó eso, pero murió la líder de las Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Vamos a conversar sobre este tema. Porque más allá de todas las discrepancias que se pueda tener, porque una persona políticamente muy activa, con frases absolutamente contundentes, con posiciones muy radicalizadas, Eve de Bonafini lo que ha significado es una referencia en la lucha por los derechos humanos, a nivel nacional y a nivel internacional. Después, las discrepancias, después las posiciones políticas, pero lo que hicieron las mujeres de pañuelos blancos en el momento más duro de la historia argentina es lo que ha realzado a nivel internacional a la Organización de Madres. Estamos en contacto con Daniel Montoya, que es analista político, que nos acompaña habitualmente en los distintos análisis, porque en este también, ¿no? Decíamos, una persona que, más allá de ser fundadora de Madres de Plaza de Mayo, tuvo, Daniel, una participación política decisiva, pero muy fuerte, en cada uno de los episodios importantes de la República Argentina. ¿Cómo te va, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mercedes, Mariano? Un gusto escucharlos. Bueno, un día difícil. Empezamos con una ducha, un baño de humildad esta mañana. Sí, también. Así que, es verdad. Sí, embromado. Pero bueno, sí, digo, un tema... A ver, me parece, se me ocurren muchas reflexiones con el tema que estás planteando. Yo diría una y que tiene que ver con la parte del vaso medio lleno, que me parece que tanto propios como quizás sus adversarios o inclusive enemigos, me parece que yo escuché muchísimas cosas en estos días de que le reconocen a Eve de Bonafini, me parece que hay como un consenso en todo el arco, inclusive hasta de sus peores enemigos, que es, en la mitología nórdica utilizan una palabra que se llama Valhalla, que es un banquete donde se sientan los guerreros caídos en combate. Bueno, yo creo que tanto propios como ajenos le reconocen a Eve de Bonafini esa condición de haber entrado, y me parece que nadie negaría de que ella hoy está en el Valhalla, en ese banquete de los caídos en combate, de quienes lucharon, y me parece que ahí no hay discriminación alguna de análisis. Después, bueno, obviamente lo que viene después, que me parece que ahí sí hay algunas confusiones en el sentido que me parece que muchas de las posturas que tuvo Eve de Bonafini a lo largo del tiempo, si bien han generado muchas polémicas, Eve era una figura polémica, me parece que son bastante consistentes con su posicionamiento y con las divisiones que hubo en estas organizaciones. No lleguemos a la que tiene que ver con la división entre madres y abuelas, sino que hubo una anterior entre madres originales y madres, se llamaba líneas fundadoras, se armaron y justamente tuvieron que ver la primera gran polémica, apareció en su momento alrededor de lo que eran las reparaciones económicas en la época de Alfonsín. Y Eve desde un primer momento siempre planteó posturas muy claras que, por supuesto, pueden dar origen, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero tenían que ver con un cuestionamiento político al orden de aquel momento. Y ella, por ejemplo, hay un reportaje muy claro, muy bueno, que se lo recomiendo, especialmente volver a él, de la política online del año 2007, donde ella plantea muchos temas de fondo. Por ejemplo, la continuidad de 400 jueces de la época del proceso en la época democrática. Plantea cuestiones que tenían que ver con una discusión del orden, inclusive del perfil hasta revolucionario de aquellos caídos, entre ellos los hijos de ella. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se arma, yo te diría, una divergencia, como una gran, por ahí divergencia alrededor de objetivos, y tenían que ver, en el caso de Eve, un cuestionamiento, un objetivo de discutir el orden que posibilitó el golpe y una serie de continuidades entre la época del proceso y por ahí la continuidad en democracia,
que me parece que las posturas de ellas a lo largo del tiempo, si bien pueden ser hasta repudiadas, me parece que son bastante consistentes en ese aspecto. Y por el otro lado, los objetivos de otras organizaciones, como el caso quizás de las abuelas de Plaza de Mayo, que estaban alrededor de objetivos que, si bien uno los puede entender como complementarios, obviamente generaron polémicas en su momento porque estaban acotados a algo más, no sé si decir pequeño, sino que tan importante como aquello, que era la recuperación de los nietos. Claro. Y me parece que en ese aspecto las abuelas tuvieron, y bueno, obviamente alrededor de objetivos, por ahí en una de esas que en su momento entendieron como divergentes, las líderes de estas organizaciones, bueno, se dispararon polémicas. Una de las más recientes fue, por ejemplo, en aquel momento entre Eve y Carlotto, claro, que era cuando Carlotto tiene una reunión, asiste a una reunión a la gobernación cuando María Eugenia Vidal era gobernadora, justamente pues la gobernadora había prestado colaboración o apertura de archivos que podrían facilitar recuperación de nietos, y esto para Eve de Bonafini era una línea divisoria prácticamente entre el bien y el mal. Pero me parece, por eso me quedo un poco quizás donde empezamos, que me parece que no hay ningún tipo de polémica y de reconocimiento alrededor de la lucha de Bonafini, y en el momento Daniel, que puso la misma el fuero, Carlotto la despidió. En el año 78-79 estábamos todos abajo de la cama. Daniel, Carlotto la despidió, bueno, de manera muy respetuosa también, pero las mismas madres son las que hicieron como una pequeña polémica con respecto a lo que Alberto Fernández tuiteó, despidiendo a Eve Bonafini cuando habló de madres y abuelas, como que las igualó, y viste que madres salieron medio ahí como responderle ofendidas. O sea, y bueno, ahí Mercedes un poco, por eso quizás me había tomado un tiempito para recorrer un poco la génesis de todas estas divergencias, que lo que te decía yo, Eve y madre de Plaza de Mayo, la falange que representaba Bonafini, tenía cuestionamientos integrales y que tenían que ver con posturas respecto al tema de la pobreza, del modelo económico, del modelo político. O sea, las cosas que planteaba Eve eran totalmente consistentes, simpatías con Fidel Castro, con Chávez, con Evo, y toda una cuestión de cosas, digamos, que era un posicionamiento integral de carácter político, que obviamente no tendría por qué quizás haber sido divergente, pero bueno, objetivos diferentes, obviamente. Lo de Carlotto eran posturas más pragmáticas que tenían que ver por ahí con objetivos que corrían o giraban alrededor de la recuperación de nietos. Y bueno, ella misma, de hecho, vimos cómo recuperó su nieto hace pocos años, este músico que digamos recuperó inclusive su segundo apellido hace pocos años. Daniel, y con licencias discursivas, ¿no? Lo de Carlotto, digo, que no todas la tienen. Sí, totalmente, inclusive me parece que está claro, y lo vimos en su momento cómo fueron polemizando a lo largo de los años, y yo les decía, un poco tienen que ver con por ejemplo, una de las cosas donde tenían, por ejemplo, Bonafini por una cuestión de posicionamiento original que mantenía, no le reconocía el carácter democrático, por ejemplo, al gobierno de Macri. Eran posturas donde decían de que prácticamente hacer una foto ahí era mantener una postura quizás simpatizante con un montón de figuras y de orden que habían facilitado lo que Eve entendía que en aquel momento eran todos los motivos y la raíz del golpe, digamos. Daniel, bueno, queríamos hacer, ¿no?, una referencia, por supuesto, a este hecho que ha trascendido, no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional. Tiene que ver con la lucha de madres, tiene que ver con la figura de Eve de Bonafini y estas posturas políticas y las reacciones políticas de un lado y del otro, el reconocimiento hacia esa lucha en aquel momento de la dictadura y después las divergencias políticas que ha cosechado Eve de Bonafini a lo largo de su trayectoria. De luchadora y política también, ¿no? Porque tiene un rol político importante. No querría dejar de pasar un poco quizás un último mensaje respecto a esto. La verdad que a esta altura de los acontecimientos, las cosas, la realidad, la vida giró en Argentina, y la realidad es que
hay un elemento, hay un montón, y respecto a un montón de temas que planteaba Eve Bonafini que giraban alrededor de la pobreza. Sí. Por ejemplo, bueno, uno de los temas de ella era el tema que decía que los militares tenían que tener castigos que los equipararan con la vida de las cárceles, lo que pasan los presos, el hambre, el frío, toda una cantidad de cosas que, como giraron las cosas alrededor de Argentina, la verdad que me parece que todos deberíamos tener la humildad de que llega la democracia después de está cumpliendo el año próximo. 40. Son 40 años de giro, y la verdad es que el saldo en lo que hace a logros, a satisfacción económica, llegamos con los mismos indicadores de pobreza alrededor de sistemas diferentes, o sea, ya sea en los 90 con Menem, después en los 2000 con los Kirchner, un montón de cosas. Me parece que todos deberíamos bajar los decibeles un poco y reconocer, digamos, de que hay un montón de cuentas pendientes y de las que todos somos parte, en definitiva. Me parece que eso nos debería convocar a la mesa, el tener como un eje de fracasos cruzados mutuos, digo, cuando veo muchos quizás levantando el dedo y quizás me parece con un poquito pecando de falta de humildad. Daniel, como Muchas siempre, es un gracias, placer, sí. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, queridos amigos. Hasta luego. Después hablamos del Mundial, en otro momento. Chao. Sí, en otro momento. En otro momento. Por favor. Chao, hasta luego. Me parece que fue previsible un poco, pero bueno, hablamos en otro momento. Dale, gracias.